¿Por qué es importante aprender hebreo y estudiar las escrituras desde el hebreo original? Primero, porque todas las escrituras son escritas en hebreo. Obviamente en el Tanaj, algunas partes en arameo, y el Brit Hadashah en hebreo también se escribió, aunque bueno, lo que se conserva son copias griegas, pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Pero quiero compartir algo más de la letra Aleph. Entonces tenemos que la letra Aleph en gematría sencilla vale 1. Lo que significa que Adonai es 1, o sea, Dios es 1. Entonces de la letra Aleph se escribe con Aleph, Lamed, Pei, Sofit, y son las mismas letras de Aleph, que es la letra Aleph, Elef, que significa 1000, y Aluf, que significa maestro, el que guía, y en hebreo moderno, el campeón. Ahora, en el hasidismo se enseña que la letra Aleph, la Yud superior, representa a Dios, la Yud inferior al ser humano, y la Vad, que es el gancho que une al hombre con Dios, conecta al hombre con Dios, lo lleva a Dios, es el Mashiach, Yeshua. Entonces, vamos a ver por acá lo que dice Génesis 1.1 y vemos la importancia de por qué debemos estudiar las escrituras desde su idioma original. Aquí dice Bereshit, Barat, Elohim, et ha-shamayim, ve'et ha-aretz. Esto es lo que Génesis 1.1 dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el hebreo vamos a ver lo que se esconde por acá. Bereshit significa comienzo, el principio, o sea, el comienzo. Bara. Literalmente dice en el comienzo creó Elohim. Esto no se traduce, las versiones en la Biblia en español, inglés y otros idiomas no lo traduce porque no entienden lo que significa, lo obviaron, lo omitieron. Pero esto está en el hebreo y no se puede obviar. Et. Esto es la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, y la letra Taf, que es la última letra del alefato hebreo, que en el griego es alfa y omega. ¿Quién es el alfa y el omega? El Mesías Yeshua. Entonces vamos a ir por acá. En el comienzo creó Elohim a través del Aleph Taf, ha-shamayim, los cielos, ve'et ha-aretz, y la tierra. Entonces aquí vemos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice: Él es la imagen del Elohim invisible. ¿De quién habla? Del Mesías Yeshua. El primogénito, o sea, el primero encerrado en nacimiento. Dice primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, que con este pasaje de la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, queda refutado la mentira de aquellos que dicen que Yeshua es un simple hombre que nació, obviamente cuando tenía que nacer hace casi 2000 años, pero un simple hombre, un simple mortal que bueno, ya murió, fue un gran profeta, sí, algunos lo reconocen como el Mesías, Cristo como lo llaman, pero no reconocen que en él habita la plenitud de la deidad, o sea que es divino, y no reconoce que estaba desde un principio con el Padre. Entonces vemos que Bereshit bara Elohim et. En el comienzo creó Elohim a través del Mesías Yeshua. Dice el Midrash que 7 cosas fueron creadas antes de toda la creación de los cielos y la tierra,
entre ellas el nombre del Mesías, porque el Mesías estaba en el Padre. Dice Juan capítulo 16, versículos 27 y 28, lo voy a leer por acá. Fíjense cómo dice Juan 16, 27 y 28 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros, Yeshua hablando a los discípulos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo, o sea, el Mesías Yeshua, él hablando, dijo, yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bereshit, en el comienzo, Bara, creó Elohim, Dios, a través del Aleph Tav, pero dice esta palabra Bara, que sí, literalmente significa crear, pero también significa cortar y salir. O sea, que dice que en el comienzo salió del Padre Elohim el Aleph Tav, que es Yeshua. Antes de la creación de los cielos y la tierra, antes del comienzo, salió de Elohim, o sea, de Dios, el Aleph y Tat, que es el Mashiach y Yeshua. Y aquí vemos entonces que el Mesías Yeshua estaba con el Padre, salió del Padre, y como dijo el Rabino Shaul, en él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, en comienzo, Baroshi, Bara Elohim, et ha-shamayim, los cielos, ve et ha'are. Pero quiero que vean por acá algo. La letra Aleph. Vamos a contar cuántas Aleph hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque nuestros sabios enseñan que estas 6 Aleph son los 6.000 años del gobierno humano, y el séptimo milenio, que es a lo que alude el séptimo día de la semana, que es el Shabbat, el día de reposo, corresponde al reino mesiánico. Durante 6.000 años va a ser el gobierno humano, y en el séptimo milenio, el Shabbat milenial, es donde va a reinar desde Jerusalén al mundo entero nuestro Mesías, Yeshua. Por eso dice, vamos a leer por acá, Génesis 2:3. Vemos también acá la importancia del Shabbat, que no es invento, está en las Escrituras. El mismo Hashem lo estableció. Génesis capítulo, o Bereshit, capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego, Hashem estipula como un mandamiento, como una misbat, el día de reposo en Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, del Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Hashem tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero. En hebreo es ger, el converso, el injertado, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Hashem bendijo el día séptimo y lo santificó. Y esto alude proféticamente al Shabbat milenial, como leemos en Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11, que dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, mejor desde el 4, dice, o el 3, pero los que hemos creído, o sea, en Yeshua, entramos en el reposo, o sea, porque
tiene varios niveles de interpretación. El Pardes, literalmente, el primer nivel es el Shabbat literal, del caer el sol el viernes hasta el sábado cae el sol, pero en el sentido espiritual se refiere al descanso en el Mesías Yeshua, descansa de las obras de pecado, de todo eso, pues. Por eso que dijo Yeshua, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ajá, dice, pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, a causa de su desobediencia, muchos no entraron, otros sí. Entonces, bueno, un paréntesis. Entrar al reposo significa literalmente el día de Shabbat, séptimo día de la semana. En sentido espiritual, descansar de tanto trabajo y cargado del pecado y todas esas cuestiones. Descansar en el Mesías Yeshua. También se refiere a entrar a la tierra de Israel y se refiere al reino mesiánico, el milenio. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Yehoshua les hubiera dado, y Yehoshua es tipo del Mashiach Yeshua, Mashiach ben Yosef, dice, porque si Yehoshua, que fue el sucesor de Moshe, quien introdujo el pueblo en la tierra de Israel, si les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado como de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, hasta acá. Entonces vemos acá que aquí nos habla del Shabbat milenial. Entonces, otra cosa que vemos aquí en el Génesis 1.1, en el hebreo Bereshit 1.1, es que vamos a ver cuántas Aleph Taf encontramos. 1, 2 y 3. Aleph Taf. Bueno, aunque Dios es uno, del Padre salió el Hijo, también del Padre salió el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, pero aquí encontramos en hebreo, Génesis 1.1, 3 Aleph Taf, una para el Padre, una para el Hijo y una para el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, dándonos a entender que si bien Dios es uno y de Dios salió el Hijo y salió el Ruach HaKodesh, uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Elohim, el mismo Espíritu del Mashiach. O sea que no es una fuerza activa y tampoco es como algunos enseñan que el Padre es el Hijo y el Espíritu, y el Hijo es el Padre y el Espíritu, y el Espíritu es el Hijo y el Padre. Una cosa loca. Son tres. Pero Dios es el Padre, uno. Y del Padre salió el Hijo y salió el Ruach HaKodesh. Por esto es importante aprender las escrituras de ese idioma original.